Buenas noches, mi nombre es Julián Rodríguez. Hoy voy a exponer una aplicación de ecuaciones diferenciales en circuitos RLC. Este es un circuito RLC que se compone de una resistencia, un inductor, un capacitor y una fuente de voltaje, que en este caso es alterna. Entonces el problema nos dice que la resistencia es de 60 ohmios, la inductancia es de 60, la capacitancia es de 20 microfaradios y la fuente suministra un voltaje de 50 por seno de 2T, y las condiciones iniciales es Q igual 0 y la corriente igual 0. Y nos piden hallar la corriente y la carga usando transformar Laplace. Entonces tenemos la ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma del voltaje de la resistencia del inductor y la capacitancia es proporcional a la corriente de la fuente, al voltaje de la fuente. Ley de Ohm. Aquí en la resistencia tenemos que tenemos esta VR, y entonces el voltaje de la resistencia sería la resistencia por la corriente, eso nos da el voltaje. Para el inductor, entonces sería la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces toca dejarlo en términos de Q. En términos de Q sería pues la doble derivada. Y anteriormente para la resistencia nos deja así. Entonces la corriente es la derivada de Q, de la carga. Y para el condensador ya queda directamente en términos de Q de la carga, que simplemente es 1 sobre C por la carga. Entonces, reemplazando esta ecuación de aquí con lo que acabamos de hallar, nos queda L por la segunda derivada más R por la primera derivada más 1 sobre C por Q sobre T, por T igual a la fuente. Entonces, reemplazamos los valores, la del inductor, la resistencia y el capacitor. Hacemos la división de aquí, que nos da 50Q, entonces nos queda esta ecuación de acá. Entonces, aquí ya aplicamos de una vez la transformada de Laplace, que simplemente aplicamos Laplace aquí, Laplace acá, cada término, aquí también. Tenemos que tener en cuenta esos términos de acá, que para Laplace en la segunda derivada es igual a S al cuadrado por Q por la variable menos S por la condición inicial menos la condición inicial de la primera derivada. Entonces lo sustituimos aquí, entonces sería 10 por la expresión que dijimos ahorita más 60 por la primera derivada, que aquí también está, primera derivada, que sería igual a S por Q menos Q0, que es la condición inicial que aparece aquí, S por Q menos Q0, y aquí simplemente en una variable se aplica esta, que la variable es igual a la misma Q. Entonces aquí 50Q queda en mayúscula, pues porque se le aplicó Laplace. Al otro lado, entonces queda 50 por aquí que aparece el seno, entonces nos queda 2 sobre S al cuadrado más 4, como que aquí 50 por eso aquí. Aquí esto se pone a 2 por 2, que es 4. Entonces ya tenemos que las condiciones iniciales son 0. Entonces esta de aquí se va, esta de aquí se va. Y al igual que esta. Entonces nos queda la siguiente expresión: 10 S al cuadrado por Q más 60 por S por Q más 50 por Q igual a 100 sobre S al cuadrado más 4. Entonces aquí factorizamos las Q's, que es el término semejante. Entonces nos queda que Q, entonces aquí sería 10S al cuadrado más 60S más 50 igual esta expresión, nos queda esto. Entonces aquí nos queda esta multiplicación, tenemos que dejar la Q sola, entonces esta multiplicación pasa al otro lado a dividir, como se ve aquí, y eso ya sería esta de aquí se puede factorizar.
mediante la función cuadrática. Entonces nos queda esta ecuación cuadrática, que simplemente vemos que todos son, que se puede simplificar, lo dimos todo sobre 10. Entonces 10 sobre 10 pues 1, quedaría este. 10 sobre 60 pues 6, 6s, y este es 10 sobre 50, 5. Entonces aquí miramos un número que multiplicarse por 5, un número que multiplicarse de 5 y sumado en 6. Entonces pues sería 5 por 1, 5, y 5 más 1, 6, lo que queda aquí. Entonces queda esta expresión. Entonces la reemplazamos, esta expresión, esto lo reemplazamos por lo que acabamos de hallar acá, que nos queda esta expresión. Entonces se realizan fracciones parciales, las cuales tienen un proceso muy largo que no tienen que ver con esto, pero para hallarlos simplemente sería esa parte de acá. Esto pasa a multiplicar con todo. Entonces A quedaría multiplicando por esto, por esto y por esto, pero entonces se simplifica este y este. Entonces quedaría multiplicando por esta expresión de acá, por esta expresión de acá. Más, acá sería lo mismo. Esta expresión se simplifica con esta y quedaría B multiplicando con esta y esta. Y acá lo mismo. Estas expresiones quedan multiplicando con esta y esta, porque con esta ya desaparece, se simplifica. Entonces después se les da un valor a las heces, digamos para este. Entonces se le da un valor de, como este 5, pues para que sea 0, entonces sería menos 5, y este ya un valor a la A. Y el otro ya le daría valor a la B, digamos aquí que es menos 1, entonces ya nos daría un valor a esta. Y para este que es el cuadrado, ahí ya tocaría usar esta expresión que nos quedaría algo así, menos 4, que son números complejos, que nos quedaría así. Y después de hallando esto, nos quedan unas dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones que se simplifican y podemos hallar C, y luego reemplazamos en la otra ecuación y llevamos D. Y el resultado de eso sería que A es igual a 1 medio, B igual a 5 sobre 58, C y D pues 12 sobre 29 y 2 sobre 29 con sus signos, respectivos signos. Entonces, ya teniendo el resultado con las fracciones parciales, que es todo ese resultado, entonces ya podemos aplicar la transformada inversa de Laplace, que tenemos que tener en cuenta estas expresiones de aquí. Entonces, como nos damos cuenta, esto sale como 1 medio multiplicado por 1 sobre esta expresión, que es muy parecido a la transformada inversa de esto, que daría igual a Euler a la menos A por T. Aquí en realidad esto es S menos A, sino que como todas estas son positivas, entonces es lo mismo como si se factorizara aquí un negativo para que quede así. Entonces aquí también sería E a la AT, pero como se factoriza el signo, entonces quedaría la menos AT. Entonces A sería el número de acá, entonces sería 1 medio multiplicado por Euler a la menos 1 por T, como aparece aquí. Entonces sería la que sigue, menos 5 sobre 58 por, sea lo mismo, por Euler a la menos 5T, como aparece aquí. Entonces, y menos la que sigue sería, aquí vemos que este va para acá, sería 12 sobre 29, y aquí vemos que hay una S. Y en la S podemos usar la de coseno. Y la de coseno, pues simple y llanamente, este al cuadrado, este como está a 4 lo podemos ver como 2 al cuadrado. Entonces pasaría sobre como menos 12 sobre 29 multiplicado por coseno de WT, que entonces en este caso simplemente sería 2 por T, más 2 sobre 29 por esta expresión de acá, que ya aquí no tiene una S, sino que tiene un número, puede ser el 1, como aparece aquí. Entonces también es lo mismo, este es igual a 2 al cuadrado, que ahí se reemplaza, que sería 0 sobre 2t. Entonces quedaría la siguiente expresión, 2 sobre 29 por 1
sobre W, que W en este caso pues sería 2. Entonces aquí quedaría como 2 por 1 sobre 2, entonces se cancelan y por eso queda así como 1 sobre 29. 1 sobre 29 por seno de 2c, multiplicado por 2c. Y ahorita esa ya es la ecuación de la carga. Y el problema nos estaba pidiendo la corriente. La corriente, como aquí nos dice, tenemos que derivar. Simplemente derivar la carga. Entonces nos queda como la derivada de Euler, que es la misma, por la derivada de su exponente. Y la derivada de menos t es menos 1. Entonces quedaría menos 1 medio por Euler a la menos t, como aparece aquí. Entonces aquí la derivada de menos 5t sería menos 5. Entonces menos 5 por menos 5 daría más 25, como aparece aquí. La otra sería, queda esto mismo multiplicado por coseno de 2t por su derivada interna. Y la derivada interna de 2t es 2. Y 2 por eso quedaría 24. 24 sobre 29, como aparece aquí. Y la que sigue sería 1 sobre 29 por el seno. Y la derivada del seno, pues es el coseno. Aquí sería coseno y menos seno, y por eso aquí queda positivo. Y la derivada del seno es coseno por su derivada interna. La derivada interna de 2t es 2. Entonces aquí quedaría multiplicando 2 por eso, que simplemente quedaría 2 sobre 29, como aparece aquí. Y ya con eso ya concluiríamos todo. Muchas gracias. Hasta luego.